Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 11, a partir del verso número 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a ustedes vuestras ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor y Dios, te doy muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra nos lleva a entender lo que tú esperas encontrar en nosotros. Señor, pongo mi vida en tus manos, pidiéndote en el nombre de Jesús, Señor, que al compartir tu palabra, Señor, venga y caiga en tierra fértil, Señor, en a todos aquellos que le escuchen. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Repito el versículo, 22, que dice: Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Aunque es el apóstol Pedro el que se acerca con Jesús a hacerle una observación que en un momento vamos a analizar, Jesús le responde o les dice a todos y les hace una invitación importante: tengan fe en Dios. Este versículo 22 está dicho en un contexto en el cual Jesús, un día antes, algunos dicen que el mismo día, algunos de los evangelios presentan como el evento en un solo día, otros en días diferentes, pero dice este capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, en el versículo 12, que Jesús, saliendo de Betania, tuvo hambre y vio una higuera y se acerca a aquella higuera esperando encontrar fruto de ella. Y como no lo encontró, dice el verso número 14, que Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y los discípulos escucharon estas palabras. Sigue la historia. Después Jesús entra en Jerusalén. Sucede lo que se llama la purificación del templo en Jerusalén, donde Jesús se molesta por lo que hacían en el templo de Dios, siendo que era una casa de oración, la habían convertido en una cueva de mercado. Después Jesús sale de ahí, dice al siguiente día, Marcos sí lo menciona de esta manera, que al siguiente día por la mañana ellos van a regresar a Betania y pasan por aquel lugar donde el apóstol Pedro y los otros discípulos ven con asombro que algo sucedió con aquella higuera. Y lo que sucedió con aquella higuera es que aquella higuera se secó por completo. Eso causó asombro en ellos. Llega el apóstol Pedro con Jesús y le dice estas palabras: Señor, la higuera que tú maldijiste se secó por completo. A lo que Jesús entonces hace esta invitación: tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. Y Jesús después lo dice también este versículo en el siguiente contexto, en una invitación que le hace a sus discípulos y que nos hace por supuesto a todos nosotros también, a pedirle a Dios con fe, a pedir a Dios con fe. Y Jesús hace mención y nos ilustra
las dimensiones de la fe. Por supuesto, Jesús presenta y dice que nosotros tenemos que, al acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos creyendo que Él puede tener una respuesta favorable para nosotros. Lo importante de estos versículos, aun cuando a veces acuñamos frases de palabras o de enseñanzas que dio Jesús, y acuñamos frases como aquella frase de que la fe mueve montañas, y por supuesto que tiene su contexto bíblico, porque Jesús mismo dijo que si tú le dices a un monte, quítate y échate a la mar, y no dudares en tu corazón de que esto puede suceder, será hecho. Eso no era una invitación a ir por las montañas y declarar que éstas se fueran al mar, no es eso. Ni tampoco lo que sucedió con aquella higuera es para que nosotros traigamos maldición sobre algún tipo de árbol para que éste se seca si nosotros no encontramos algo que nos satisfaga. No es eso el énfasis. Jesús normalmente usa ilustraciones o usa eventos en el cual Él se vio involucrado para darnos enseñanzas mucho más importantes, que van mucho más allá que el evento mismo de lo que narra la historia. Jesús fue la única vez que trajo una maldición sobre una planta. Por eso les decía, no era para que se hiciera algo común, ni lo otro tampoco para que los discípulos a lo mejor dijeran, bueno, a ver, vamos a ver qué tanta fe tenemos, vamos a decirle a este monte que se eche a la mar, y si se echa entonces sí tenemos fe, y si no, es que no tenemos la suficiente. No fue para eso, sino más bien es una invitación para creerle a Dios, para creer en Dios. Y esto nosotros lo encontramos de una manera muy gráfica en los evangelios. Y les decía que esto sorprendió a los discípulos, al menos al apóstol Pedro. Pero esto aquí nos deja ver las dimensiones que puede tener nuestra fe, o que debiera de tener nuestra fe en Dios. Recordemos que el capítulo número 11 de la carta a los Hebreos, un capítulo el cual lo que destaca en todos sus versículos es justamente la fe. Desde el principio, cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y dice que por esto alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque ellos creyeron, algunos de ellos sin ver, unos creyeron en esperanza, en algo que ni tan siquiera disfrutaron. Ellos se abrazaron de las promesas de Dios, aun cuando algunas de ellas no se cumplieron en sí mismos, sino los que venían después de ellos. Y la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es, y que nosotros somos galardonadores, o de una manera diferente, nosotros podemos tener una respuesta favorable cuando nosotros creemos y esperamos en Él. Es por eso que la invitación de Jesús para sus discípulos era esta. Si ustedes se van al Antiguo Testamento, la palabra fe no es una palabra que destaque en el Antiguo Testamento. Se cambia por algunas otras, como el creer. De Abraham se dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si nos quedáramos en el capítulo número 11 de la carta a los Hebreos, nos vamos a dar cuenta de que habla de la fe de Abel, y que por su fe él presentó una mejor ofrenda delante de Dios que la ofrenda de Caín. Sin embargo, si leemos la Escritura, no vamos a encontrar la palabra fe como la encontramos en el Nuevo Testamento. Encontramos que la fe de Enoc le permitió caminar con Dios, y dice que Dios lo traspuso, Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque él tenía fe en Dios. Pero si usted lee la historia de Enoc, va a encontrar solamente eso, que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Si nos vamos a la fe de Noé, vamos a encontrar que Noé escuchó la voz de Dios que le dijo: tú constrúyete un arca
y vas a meter ahí a los animales limpios, a los animales inmundos, te vas a meter tú con toda tu familia, porque yo voy a traer un diluvio. Y él obedeció y lo hizo. Y después Dios trajo consecuencias sobre todos aquellos que no estaban dentro del arca. Si nos vamos a la fe de Abraham, vamos a encontrar que lo que la historia de él dice es que él le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pero si nos vamos a la historia a partir del capítulo 12 del libro del Génesis, vamos a encontrar que Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Y lo que hace Abraham es que él se va. Y le dice: quédate en Harán, y él se queda. Vete a la tierra de Canaán, y él se va. Vete a Egipto, y él se va. Regrésate a Canaán, y él se regresa. Y sale y mira las estrellas del cielo y cuenta la arena del mar si la puedes contar. Y él le cree a Dios. Pero no, la palabra como tal no destaca en este tipo de historias. Encontramos a un Isaac y a un Jacob que se aferran a la promesa dada a su padre Abraham. Una promesa de Dios para ellos que les prometía toda aquella tierra. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la palabra fe destaca en todos lados. Estaba leyendo por ahí otra vez, repasando los evangelios a partir desde el evangelio según San Mateo. Y si ustedes leen Mateo a partir del capítulo número 8, se van a encontrar que la palabra fe es algo que destaca constantemente. Encontramos ahí en los primeros versículos del capítulo 8 a un leproso a quien Jesús le dice que por su fe él va a ser limpio. Aquel leproso se acerca con Jesús y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extiende su mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y su lepra se fue. Después, a partir del versículo número 5 hasta el versículo número 13, encontramos un centurión que le dice a Jesús: mi criado está enfermo, pero si tú dices la palabra, mi criado sanará. Y Jesús destaca su fe y dice: ni aún en Israel he encontrado tanta fe como la de este hombre. Después encontramos la suegra de Pedro que por su fe es sanada, y muchas historias más. Ciegos que creían en Jesús y que le gritaban: Jesús, hijo de David, a quien Jesús les decía: ¿qué quieres que te haga? Quiero que abras mis ojos, así como tú has pedido, así te sea hecho. Cuatro personas que bajan a un paralítico por una casa, que hacen un hoyo en ella, lo sacan, lo ponen delante de Jesús, y dice: por la fe de ellos Jesús lo sanó. Y todas estas cosas las hacía Jesús a la vista de sus discípulos. Las hacía a la vista de ellos, a la vista de sus apóstoles. Cuando Jesús está con ellos y los prepara y los envía a predicar. Los envía a predicar no solamente para que escuchen las buenas nuevas del reino, los envía también y les dice: ustedes van a limpiar leprosos, van a liberar endemoniados, van a sanar enfermos y van a compartir las buenas nuevas de salvación. Ese era el propósito de Jesús, y ellos tenían que creer que si Jesús los había escogido para eso, era porque Jesús los iba a respaldar en eso. Y salen y comparten y regresan con Jesús contentos, gozosos de ver cómo los demonios se les sujetaban, cómo los enfermos sanaban, cómo veían señales y prodigios y milagros, porque la fe se manifiesta de esta manera. La fe empieza a mover la mano de Dios en cosas que van más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es por eso que Jesús les dice a sus discípulos: tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. Pero fíjense, yo estaba leyendo estos versículos, y cuando los apóstoles y los discípulos, quizás sí lo hicieron, pero al menos la escritura no lo narra, veían que Jesús llegaba con los endemoniados, los demonios se iban. Llegaba con los paralíticos y en ese instante se levantaban, caminaban, y si estaban en algún postrados en su lecho, les decía: tómalo y vete a tu casa.
Si eran ciegos, Jesús lo mismo podía poner sus manos sobre sus ojos, que escupir en tierra y hacer lodo y untarles el lodo e ir estos a lavarse el lodo como lo hizo uno de esos ciegos, y regresaban con la vista restaurada. Y veían a Jesús hacer milagros caminando sobre el mar, hablándole a la tempestad, calmando la tempestad. Y veían a Jesús haciendo milagros tras milagros. Ellos que una parte de sus apóstoles que eran pescadores les decía: ustedes lancen la red, cuando en una ocasión habían estado toda la noche y no habían pescado nada, y le dicen: bueno, en tu nombre la vamos a echar, y sacaban redes completas llenas de peces, llenas las redes de peces. Pero fíjense qué curioso, que hasta que ven una higuera secarse, causa asombro los niveles de la fe. Yo no dudo que en todos esos milagros que Jesús hizo, ellos se maravillaron y se asombraron. Pero quizás porque Jesús en algunas cosas se anticipó, como cuando calma la tempestad o cuando libera a un muchacho endemoniado y les dice en ocasiones: por su fe ustedes no lo pudieron liberar, o porque dudaron, hombres de poca fe. Pero Jesús quería llevarlos al nivel de dimensión de vivir en fe completa hacia Dios. Jesús quería destacar que lo que hace que Dios obre en nuestro favor, que Dios haga maravillas alrededor de nosotros, es cuando usted y yo empezamos a creer. Y aquellos discípulos, junto con el apóstol Pedro, habían pasado o iban a Jerusalén y vieron cómo Jesús se detuvo en aquella higuera y le dijo: nunca más va a comer nadie de tu fruto. Y aquella higuera se secó. Pero habían visto ciegos ver, paralíticos caminar, tormentas aplacarse, Jesús contra toda naturaleza caminando sobre el mar. Bueno, Jesús les decía: tienen que creer para que esto empiece a suceder, para que eso se empiece a manifestar en medio de ustedes. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo de una manera inmediata. En aquel momento ellos regresan y ven, y Jesús entonces les dice: tienen que empezar a creerle más a Dios, a creer más en Dios, a tener toda su confianza, toda su esperanza solamente en Dios. Y les decía, regresando, no quiero salirme también de Hebreos capítulo 11, ¿por qué Dios se manifestó con tanto poder sobre un Abraham, sobre un Isaac, sobre un Jacob, sobre un José, sobre un Moisés, sobre un Josué, aún sobre un Sansón que le desobedeció a Dios, sobre un David, sobre un Josías, sobre un Samuel, sobre un Elías, sobre un Eliseo? Porque eran hombres muy capaces, porque eran hombres muy elocuentes, porque ¿por qué Dios se manifestó de tal manera en cada uno de esos personajes? Hay una sola razón. Y si ustedes leen Hebreos capítulo 11, ahí me los menciona todos los que les acabo de decir. Y todavía termina el autor de los Hebreos diciendo: y tiempo me faltaría para seguirles contando de todos esos hombres en los cuales por su fe conquistaron reinos. Por su fe vieron maravillas. Bueno, en el Nuevo Testamento, por la fe, ciegos recobraron la vista, paralíticos tuvieron fuerza en sus piernas, enfermos terminales, leprosos fueron limpiados por su fe en Jesús. Y mucha gente, más importante todavía,
tuvo la experiencia de la salvación en su vida por solamente creer que aquel Jesús de Nazaret, al que crucificaron, al que le dieron muerte, con la sola fe en Él es suficiente para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Por eso la exhortación de Jesús para sus discípulos: tengan fe en Dios. Y yo te digo, y con esto termino, si tenemos fe en Dios, van a ocurrir más cosas más allá que la mera salvación que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo. La frase acuñada de que Dios o la fe mueve montañas no está muy lejos de la realidad. Nosotros podemos saber ahora que por la fe Dios opera milagros, señales, prodigios, maravillas, pero Él espera encontrar en ti y en mí fe, una fe genuina, una fe inquebrantable, una fe firme, una fe fuerte. Y te digo, y no te la dio para que le diga, para que te vayas diciéndole al monte, quítate y échate a la mar, para que vayas secando árboles. No, te lo dio para que en tu entorno, en tu vida, en tu familia, en tus necesidades, en tu enfermedad, cuando llegue a tu cuerpo, veas la mano de Dios poderosa moviéndose en tu favor. Confía en Él, espera en Él, y Él hará, dice el Salmo 37. Cuando nosotros creemos en Él, sus maravillas no se van a dejar esperar. Dicho de otra manera, Jesús le decía al apóstol Pedro y a sus demás apóstoles y discípulos: esto de la higuera es nada comparado con lo que tú puedes vivir y recibir si tan solamente sigues creyendo con todo tu corazón en Dios. Vamos a orar para terminar esta reflexión, y mi invitación es la misma que Jesús le hizo a sus discípulos: no pierdas tu fe en Dios, no dejes de confiar en Él. Si sientes que de repente la duda llega por ahí, deséchala en el nombre de Jesús. O si sientes que nunca has creído de esta manera, dile: Señor, aumenta mi fe. Aquí estoy yo. Si puedes hacer algo, a ver, hazlo en mi vida, hazlo en mi familia, hazlo en esta situación por la que estoy atravesando. Solamente cree. Al que cree, todo le es posible. Señor y Dios, te damos muchas gracias. Tu palabra nos invita a pedir, a buscar y a llamar. Tu palabra dice que todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra, y todo aquel que llama se le abre. Así fue, Señor, desde el principio. Todo el que se acercó a ti con fe, desde Abel, Señor, hasta nuestro tiempo, Padre, todo el que se ha acercado a ti con fe, tú has tenido una respuesta para ellos. Y tú siempre te agradas, Señor, siempre te agradas de la persona que tiene fe en su corazón. Y siempre responde, Señor, aquel que a ti se acerca con esa fe, Señor. Por eso te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, aumenta nuestra fe, Señor. Necesitamos que tú te sigas manifestando en medio de nosotros con señales, con prodigios, con milagros, con sanidades. Pero eso solamente sucede, Señor, cuando encuentras fe en nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos, Señor, y Padre, que esa invitación de Jesús la consideremos y la hagamos nuestra. Jesús les dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Hoy, Señor, te podemos decir: creemos en ti, tenemos fe. Y aún más, Señor, porque Jesucristo ya pagó por nuestros pecados y ahora tenemos entrada delante de tu misma presencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Es la fe, mis amados hermanos, amigos. Cuando nosotros creemos en Dios, Dios empieza a manifestarse
sobre todo aquel que cree de una manera muy, muy especial. Antes de terminar esta transmisión, quisiera que oráramos por la ofrenda. Acuérdate, tú eres el administrador de esta ofrenda. Tú puedes ser un instrumento de bendición para alguien que está pasando por diferentes necesidades. Así es que yo te pido que lo que Dios ponga en tu corazón lo apartes para que tú lo lleves a alguien que lo esté necesitando, alguien que tú veas, que sientas en tu corazón que lo necesita. Llévalo y dile: mira, esta es una bendición de Dios para ti. Tú puedes ser la iglesia que sale, no solamente que se congrega, sino la iglesia que sale a la comunidad para decirle: Dios tiene bendición para tu vida. Así es que vamos a orar, y lo que Dios ponga en tu corazón, puede ser poco, puede ser mucho, y solamente sé sensible y obediente a la dirección del Espíritu Santo sobre tu vida, y hazlo en el nombre del Señor, hazlo con fe, y Dios te seguirá bendiciendo cuando nosotros nos movemos de esta manera. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Señor Padre, porque somos grandemente bendecidos, Señor, al poder acercarnos delante de tu presencia, Señor, al saber que estamos bajo tu cuidado, bajo tu dirección, Señor. Por eso te pedimos que lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, de ofrenda, lo podamos llevar a aquella persona que lo necesita, Señor. Hay muchos necesitados, Señor, a nuestro alrededor, y tú puedes hacer de nosotros un instrumento útil, Señor, en tus manos, para llegar a aquel que necesita, Señor, un apoyo económico, y decirle: esta es una bendición de Dios para ti. Que lo hagamos con fe, Señor, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con gratitud en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Acuérdate, nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio con un clic en tu celular, o con un clic, perdón, en tu computadora, un toque en tu celular. Tú puedes compartir la palabra de Dios. Necesitamos seguir compartiendo la palabra de Dios. La misma Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos compartir por cualquier medio que nosotros tengamos a nuestra disposición. Con un celular tú lo puedes hacer. Compartiendo esta transmisión, tú lo puedes hacer para que la fe que Jesús pone en nuestro corazón siga creciendo. Si tú ya te estás congregando en alguna iglesia, síguele sirviendo al Señor, sigue orando delante de Él, sigue esperando con fe la bendición de Dios sobre tu vida, que cada día Él derrama sobre nosotros. Si tú por alguna razón, acuérdate, te separaste de la comunión de la iglesia, Dios te está llamando. La fe se vive también en comunidad, con aquellos que comparten esta misma fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si tú dudas de la presencia de Dios, si tú dudas de las promesas de Dios, si tú ves a veces a Dios como alguien muy lejano, habla con Él y dile: Señor, aumenta mi fe, dame fe, yo quiero creer en ti. Cuando tú buscas, tú encuentras. Ponte en las manos del Señor, y Dios traerá bendición para tu vida y para todos los que te rodean. Dios te bendiga. Acuérdate, en esta página, Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchos lugares hay. Así es que todos tenemos cabida en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí puedes seguir viendo estos videos, y también en YouTube, Narciso Santos, Juan 14:2. Dios te bendiga. Un abrazo, bendiciones. Es una bendición compartir con ustedes por este medio.